nuestros entrevistados y hoy tenemos a un invitado muy especial, el diputado provincial del bloque Ahora Salta, Roque Cornejo. Bienvenido de Buena Fuente, diputado. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, sí. Muy bien y muy ansiosa por el partido de hoy. Vamos a ver la ¿Sí? bandera. ¿Usted cómo es con el tema del fútbol? No, bueno, me gusta mucho, pero hay que saber contenerse porque Sí. los nervios, si no, después tienen que ir al cardiólogo. ¿Sufrió con los penales del otro día? Sí, yo sufro mucho. Bueno, hoy por supuesto que estamos todos subidos en la escaloneta. Ah, sí, yo soy uno de los primeros que se subió a la escaloneta, después se subieron varios. Pero Ah, bien, usted fue de los... yo llevo un listadito de quién es. No, mentira. Bueno, estamos todos ahí. Pero vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que ya se viene hablando estas semanas con respecto a la presentación del presupuesto 2023. Ya se está discutiendo en diputados, en senadores, y lo escuchamos a usted con muchas preguntas el día que estuvo el ministro Diva Ayur defendiendo. ¿Le respondieron las consultas que tenía sobre el proyecto? Bueno, miti, como dicen los chicos, ¿no? Miti, y además también se responde como se quiere. Entonces uno hace una pregunta y se responde más o menos lo que ya se tiene estudiado, pero no en sí la respuesta, sino algo relacionado a la respuesta. Esto me hacía acordar cuando uno iba a la facultad y por ahí le hacían una pregunta que no la había visto en los libros ni en clase y era para el raciocinio y bueno, por ahí uno como alumno trataba de salir, ¿no? Adelante con la respuesta. Un poquito con la guitarra, un poquito con lo que había estudiado. ¿Hubo mucha guitarra ese martes? No, yo no le llamaría guitarra, sino simplemente que son una modalidad de presentación de presupuesto, lo cual para mí no es lo más cómodo para ni para un ministro que la presenta, ni para el legislador, porque son presentaciones, había sido de 3 horas, creo, 3 horas y media, Sí. y por supuesto uno va anotando todos los temas, y cuando tiene que hacer la pregunta, muchos se me olvidan la cantidad de preguntas que hice, ¿no? Me pareció que fueron tantas preguntas. Sí. Y ninguno me dijo que alguna era una pregunta que estaba de más. Sí. Entonces quiere decir realmente que hay muchas dudas. Y Sí. muchos diputados también realizaron muchas preguntas Sí. que lógicamente con el ajetreo propio de una contestación y preparar otra respuesta, es más liviano por ahí la presentación que cuando era de otra manera, ¿no? Cuando se era en el recinto, cuando ¿Se uno acuerda mandaba del año las pasado? preguntas. Estaban los ministros explicando lo que hicieron en el año, cómo Y estaban qué los ministros, porque se Exactamente. le dio toda la responsabilidad al ministro de Economía, pero nosotros queremos saber de infraestructura, queremos saber de salud, queremos saber de seguridad, queremos saber de acción social. ¿Cuál es la prioridad de este presupuesto? Pagar salarios. Es la realidad. La contención del sector público, digamos. Son más de 72.000 empleados públicos, en principio lo que sería lo que dijo el ministro, pero hay que ver, bueno, también dijo que se iban a incorporar más y que había un sistema de contratación. Usted sabe, está el empleado público planta permanente, tiene su propio estatuto, todo, su propio régimen, después está el famoso agrupamiento político o el AP, después están los contratados, que son las contrataciones que realiza, y bueno, entre seguridad, salud, educación y gobernación son muchos realmente empleados. Ahora, el tema no es la cantidad, sino es si está los contratados donde hace falta realmente, porque usted va al interior y va a ver, por ejemplo, que hay muchos, por ejemplo, en el tema de salud, que hay falta mucho personal designado, falta muchos profesionales. Si usted va al tema de seguridad, en nuestra humilde opinión y concepto, creemos que tiene que haber más presencia policial en las calles. Para eso hace falta que se incorporen más personas a las fuerzas de seguridad, porque tienen más presencia. Uno con la presencia policial lo que hace es prevenir el delito, porque al ver en las calles, en los barrios, a la policía, el delincuente se abstiene de cometer algún acto ilícito y también responde más rápido ante cualquier ilícito que se esté cometiendo en ese momento, ante una denuncia, ante un llamado. Al tener las fuerzas policiales más cerca, se puede responder de mejor manera, ¿no? Bueno, en educación, nosotros, bueno, estamos haciendo ahora justamente un relevamiento. Lo que nos preocupa mucho de educación, una discusión que es siempre el tema del salario, que también es cierto de cómo mejorar la calidad de nuestros estudiantes, ¿no? Porque siempre los resultados cuando vamos a las pruebas, que en mi época eran las famosas pruebas de calidad, hoy ya tienen otra denominación, Salta no está en los mejores lugares. Tenemos que tener el recurso humano bien formado. Y tiene que tener el aprender, y tenemos que tener docentes también que estén bien contenidos, que puedan realmente desarrollar su trabajo de la mejor manera. Y tenemos las escuelas que están en pésimas condiciones. Vamos a llegar de nuevo al mes de enero y nosotros vamos a volver a hacer lo que hicimos este año, recorrer las escuelas, a pasar un relevamiento al ministro y esperemos, bueno, que ahora sí nos escuche
para que las escuelas, cuando ya llegue marzo, estén en óptimas condiciones para que los chicos, los docentes, el cuerpo administrativo pueda trabajar de la mejor manera, porque la escuela es el lugar donde van los niños a aprender, donde van los adultos a trabajar, pero al mismo tiempo se forma una comunidad. Esto lo vemos muchísimo en los barrios y en el interior de la provincia. Las escuelas son un núcleo de la comunidad, donde la gente va a aprender, por supuesto, pero también tiene una vida deportiva, donde se previenen las adicciones, tiene una vida cultural, también donde se puede expresar, donde puede encontrar una contención. Entonces me parece sumamente importante. Usted me hablaba, bueno, del presupuesto, y nosotros vemos eso. Es un presupuesto más pensado para ir sorteando las necesidades día a día, pero no hay un programa de gobierno. Al no haber un programa de gobierno, hay una estrategia. Entonces, no hay una explicación de qué es lo que se espera conseguir y dónde estamos. Y es muy importante saber dónde estamos. No se olvide que el censo que se realizó este año aparentemente se perdió. No este año, pero se realizó. Sí, este año Sí, fue. este año fue. Sí, Bueno, sí. con la pandemia uno ya los años se mezclan. Pero no se olvide que los datos son importantes. Si usted va a la oficina del índice de los porcentajes que tiene la provincia, que tiene una oficina específica de estadísticas, va a ver que no está actualizada. Entonces, tenemos que ser honestos en decir dónde estamos y a dónde queremos ir. Bien. No se utilizaron datos, digamos, sí recuerdo que se habló de la inflación, por ejemplo, de un índice inflacionario. Yo le digo a usted el siguiente, me gustaría que le enfoque la cámara a usted para que vea la reacción. Si yo le digo a usted que el ministro de Economía dice que la desocupación en Salta es del 7%, y yo le digo a usted que en Francia es del 7,14%, ¿usted qué me dice de ese índice, de ese número? No es lo que se ve por lo menos la cámara? En la calle. Bueno, no, yo imagino en su casa los televidentes, en la radio, los que están escuchando, ¿cómo va a ser el 7%? Y bueno, porque se toma una mezcla, pareciera ser, de gente que no busca trabajo, pero que tiene un plan social, entonces esa gente no está buscando empleo, entonces no está desempleada. No tiene que ser así. Tiene que ser trabajo efectivo. Todos creo que ya hoy en día estamos de acuerdo que la ayuda social es necesaria y que tiene que llegar donde la gente realmente la necesita y que tiene que ser al mismo tiempo de manera temporal, pero de manera temporal siempre y cuando desde el Estado se brinden las oportunidades para dar una contención social a esa familia y al mismo tiempo oportunidades laborales. Para eso tenemos que crear las condiciones para el sector privado para que generen trabajo. Las pymes en Argentina generan el 70% del trabajo genuino. Lógicamente que en Salta estos índices son menores. También es menor el índice que tienen el éxito en los primeros años las pymes. Y también es menor el índice de contratabilidad que tienen las pymes acá. Entonces lo que tenemos que hacer es generar. Hay emprendedores, hay emprendedores. Hay sector industrial, hay sector industrial. Lo agrícola, lo ganadero, la minería. Pero desde el Estado tiene que haber fomentos y darle una certeza. Decirle que van a tener líneas de crédito. Por ejemplo, si usted ve el único número que se repite en los últimos 3 presupuestos que yo vengo viendo, yo vi del 21 para comparar con el 22 y ahora estamos viendo el 23, es de 300 millones que es la línea de crédito para la producción. Es un número que no ha variado en nada. O sea, no vemos una estrategia fuerte del fomento no hay del una trabajo. Estrategia, no hay un plan, no hay un punto de dónde partimos y a dónde queremos llegar y decir cómo vamos a llegar. Hoy todos estamos con el Mundial, a ver cómo juega Argentina. Bueno, ¿se habla de qué se habla? De estrategia, ¿no? Bueno, jugamos con línea 5, línea 4, línea 3, atacamos con 2, bueno. Este es lo mismo. ¿Y qué busca entonces el gobierno provincial con este presupuesto? ¿Cuál cree que es su objetivo? Bueno, simplemente lo que busca es tener una fuente de financiamiento y después con los superpoderes que están dentro de este presupuesto, lamentablemente una tradición política salteña reciente que no es buena, le permite al Poder Ejecutivo modificar partidas presupuestarias. Sí. Entonces, se les hace una degradidad de poderes, de facultades, que en nuestro artículo 4 de la Constitución lo prohíbe, aún así están dentro de este presupuesto, y lo que se hace es, el Ejecutivo mientras va ejecutando las partidas presupuestarias va modificando. ¿En qué ejemplo nos puede contar usted que hubo un claro movimiento de partidas y que no cumplió con su objetivo? Yo vengo manifestándome de la Cámara de Diputados hace tiempo con 2 partidas presupuestarias que me preocupan muchísimo. Una es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria consiste en un plan de contención de chicos de 0 a 14 años,
adultos mayores de más de 70 años y mujeres embarazadas, todo en condiciones, ¿no es cierto?, sociales y económicas difíciles. Bien, este plan creo que superaba los 220 millones. Viene de Nación, está en el presupuesto, se incorporó en el presupuesto de este año, y hasta nosotros teníamos controlado por la oficina del presupuesto hasta octubre, no se había ejecutado. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, estoy diciendo. O sea, no se ejecutó. ejecutó. No se ejecutó. ¿Y qué pasa con esos pongo otro fondos? ejemplo, el plan becas, Sí. que era de 300 millones, se llegó a 400 millones, se incorporaron partidas, y hasta el mes también de octubre se ha ejecutado el 6,5%. Le pongo otro ejemplo, el presupuesto para obra pública. Usted va a ver la ejecución de la obra pública, va a ver cómo se ejecuta ese presupuesto. Sí. Llega hasta octubre al 38%. Entonces me dicen a mí que un gobierno que hace gestión, que hace mal no sé cuántas obras, dice que hicieron más de 1000 obras. Y el gobierno nacional, justamente en el Mundial, el otro día jugaban los partidos del Mundial, la publicidad del gobierno nacional, ellos estaban haciendo 5000 obras. Y el gobierno provincial dice que hace 1000 y pico de obras. Entonces, cuando vamos a ver la oficina de presupuesto, vamos a ver la ejecución del presupuesto, nos damos con que la ejecución presupuestaria es de un 38%. Y la gente tiene que saber que existen dos cuestiones con la contratación pública. Una es la readecuación de precios, por el tema de la inflación, y la otra son los adicionales. Entonces, si se ejecuta el 38%, es muy probable que no se haya ejecutado el 38% de las obras efectivamente, sino que se ejecutó menos. Menos todavía. Lógicamente. Y las obras son un eje central en el presupuesto. Ellos hacen, en la presentación veíamos un gran hincapié sobre el plan de obras, lo que se viene. De hecho, las obras son el presupuesto que más aumentó para el 2023. ¿Qué es lo que pasa? Mire, yo le comento, este año se anunció con bombo y platillo en marzo, cuando se hizo la inauguración de las sesiones. El señor gobernador dijo que iba a hacer el hospital de emergencia en zona norte. Así es. ¿Nos acordamos o nos olvidamos? Sí. Bueno, parece que la gente se olvidó. Eso y no quedó está en promesas. Entonces me preguntaban ayer, bueno, este presupuesto, y bueno, son promesas de obra. Esa es la realidad. La gente no se puede ilusionar, porque estamos ya en mes de diciembre y no está el hospital de emergencia. Podemos hablar de la terminal de ómnibus en Salta, que también se hablaba de la necesidad de poner la terminal. Otro gran anuncio, sí. También hay muchas obras que, por ejemplo, en San Lorenzo, que tenemos en las costas, una toma de agua habría que hacer. Estuve hablando con la gente de la Intendencia de San Lorenzo, la necesidad de esas obras. Fue el 18 de noviembre, cuando justamente del propio gobierno se convocó a todos los sectores del capital para que fuéramos a escuchar. El intendente de San Lorenzo manifestó cuáles eran las necesidades. Y son obras que se expuso en su momento, que nos parecían muy buenas realmente, y que hoy no están incluidas en el presupuesto. Vamos a pelear nosotros para que estén en el presupuesto. ¿Tienen ahí? Eso también le quería preguntar, porque habían muchas preguntas sobre lo que se presentó. ¿Hay un margen de poder modificar este proyecto o van a aceptar las sugerencias de ustedes? Nosotros tenemos, dentro de lo que son el reglamento de nuestra Cámara de Diputados, las reuniones de comisión. Dentro de las reuniones de comisión se pueden presentar dictámenes, en mayoría o en minoría. Y después se vota, lógicamente. Nosotros vamos a presentar un dictamen, porque hay algo curioso que sucede. Tenemos un presupuesto que tiene un superávit de 24.000 millones de pesos. Este superávit de 24.000 millones de pesos, dice la misma ley de presupuesto, que este superávit no se va a incorporar a la ejecución presupuestaria, sino que se lo va a tener un costadito, ¿no? No sabemos, un plazo fijo, si envuelto en una media, guardado en un cajón, en una latita. Eso también le quería preguntar, porque nosotros lo que proponemos, por ejemplo, es que se destine ese presupuesto, ese superávit, se destine en obras hídricas y en seguridad. Bien. Y si no, y también presentamos una nota a las comisiones de salud, tanto del Senado como de diputados, junto con firmas de muchísimos profesionales y legisladores nacionales y provinciales de distintos partidos políticos, que se respete la Ley Nacional de Salud Mental. Quiere decir que del presupuesto de salud, el 10% se tiene que destinar a salud mental. Bueno, si vemos que la nota que se presentó de la propia Comisión de Salud, creo que se reunía ayer, no se modifica esto, vamos a pedir que al menos de ese superávit un porcentaje también se incorpore a salud mental. Bien, ahí justamente este tema superávit, Diva Yur pedía honestidad intelectual, le pedía, y se ve que a la oposición, ¿no? Porque este señalamiento de cómo una provincia como la nuestra puede tener superávit, pareciera ser, hay una diferencia de concepción sobre lo que se entiende que no de hay superávit.
No, o sea, justamente él defiende la existencia de este fondo. Por eso le pregunto, ¿hay una diferencia en la concepción? Mire, si ¿Por qué usted... pide honestidad intelectual el ministro? No sé realmente. Primero hay que decir si hay superávit o no hay superávit. Porque Sí. los diputados oficialistas pasaron todo el año diciendo que no había superávit. Hasta que le mostramos la página propia de la oficina del presupuesto de la provincia, donde claramente refleja hasta el 30 de septiembre un superávit de 24.000 millones de pesos. Sí. Seguramente al mes de diciembre vamos a tener un mayor número de superávit. Por empezar, nadie desmiente a su propia oficina de presupuesto. El ministro no lo desmiente. Sí. Y después lo que dice el ministro de que él considera que es bueno tener superávit, que es equilibrio, lo contradice la propia auditoría, porque la auditoría en el año 2000, cuando tiene que estudiar, evaluar y analizar las cuentas de ejercicio 2020, que son de este gobierno, Sí. también habla, se reflejaba un superávit, creo que era de 1.000 y pico millones de pesos, que con la inflación, no sé, era bastante dinero. Y la propia auditoría refleja, dice el término desequilibrio. ¿Por qué un superávit? Porque hay un superávit. Bien. Yo le hago esta siguiente pregunta: si yo le digo a usted, le doy 10 pesos para que compre 10 pesos de caramelo, y usted vuelve y bueno, con 2 caramelos y me devuelve la plata, yo digo, pero no hiciste lo que yo te mandé. Bueno, así, por ejemplo, tan sencillo, es lo que sucede a nivel macro con la Secretaría, los ministerios, la subsecretaría. Entonces vemos cómo del Hospital Ragón en su momento, cuando se había autorizado, hoy no recuerdo la cifra exacta, pero no llegaban 90 millones de pesos para hacer las refacciones de obra, creo que a 78 millones de pesos. Hasta el mes de julio se había aprobado solamente, no sé si llegaba a 10 millones de pesos. Y lo curioso de esos 10 millones de pesos es que hasta el mes de julio no se había ejecutado nada. ¿Qué pasó? Personal administrativo, personal de salud, familiares de pacientes que están allí alojados, Sí. salieron en marcha y pidieron que se refaccione por fin, de una buena vez por todas, el Ragones. No sé si usted conoce el Ragones, las condiciones en las que está, es inhumana, son inhumanos. Ahora bien, una vez que la gente se levantó, recién ahí salieron a decir, bueno, vamos a hacerlo ahora, vamos a llamar a licitación, y era por el monto justamente de 90 millones de pesos que se había pedido meses antes, casi un año antes. Entonces, yo por eso digo, bueno, si me dicen que está bueno tener superávit, bueno, yo no entré en la discusión económica. Lo que sí le digo es que si uno ve cómo se va a ejecutar el presupuesto y va a ver los lugares donde tendría que estar la obra pública y no está la obra pública, hace falta esa obra pública. Ahí usted habló de la necesidad de que si existe este superávit, se destine para obras que puedan paliar esta crisis hídrica que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo ve, diputado, el abordaje que viene siendo este comité de emergencia y mucho más en el norte provincial? Bueno, yo estimo que parte de lo que es esta reunión de comisión va a proponerse agregar obras hídricas en el norte, sobre todo. Es lo que más falta en el presupuesto. Porque el análisis que estuvimos haciendo no hay obras suficientes como nosotros esperamos que tendrían que existir dentro del presupuesto. Así que esperamos que eso se modifique. Si no, como yo le digo, nosotros tenemos una propuesta que vamos a presentar ahora al mediodía, que es relacionada a que del superávit que existe, que calculo que será más de 25.000 millones de pesos hasta el mes de diciembre, se destine un 60% a obra hídrica y saneamiento. Estamos hablando de 15.000 millones de pesos, no me parece una cifra nada para despreciar, y 10.000 millones de pesos, que sería el 40% restante, para dotarle a la policía de móviles y elementos y equipamiento de seguridad modernos, porque tenemos que tener una policía que tenga movilidad y que tenga equipamiento. Los policías hoy en día se pagan su uniforme, se pagan las balas, se pagan los cursos de tiro, se pagan las horas de entrenamiento y de defensa personal. Entonces, bueno, así realmente es difícil. Tenemos que darle mayor participación a lo que es el sector de seguridad, mayor presupuesto, convocar a más personas para que se unan y que tengan vocación de servicio, para que se unan a las fuerzas de seguridad, pero al mismo tiempo hay que darle un respaldo salarial y al mismo tiempo de equipamiento. ¿Usted cree que habría que darle más garantías a la fuerza de seguridad en Salta? Y reitero, si vemos que la Comisión de Salud no se incluye, no se asegura el 10% que marca la Ley Nacional para Salud Mental, vamos a proponer dividirlo de distintas maneras. Podría ser un 60, 20 y 20, porque hay que asegurarle al personal de salud que trabajan diariamente y a las personas que se hacen atender ahí, que muchas que están alojadas,
mejores condiciones. Le decimos a la audiencia que estamos con el diputado provincial Roque Cornejo del bloque Ahora Salta. Ustedes, por supuesto, que también le pueden mandar consultas, preguntas, todo lo que nos quieran enviar. ¿A dónde lo pueden hacer, Itatí? Jessica, la audiencia puede comunicarse en los teléfonos 387 41 47 505, 3874 858 977 o bien a través de las líneas fijas 421 4208 o 421 41 99. Perfecto, vamos teniendo algunos mensajitos. El subsecretario municipal de Educación y Seguridad Vial nos está escuchando, Raúl Córdoba, le mandamos un fuerte abrazo y nos dice, vamos Argentina y vamos Cardoso, nos dice también, así que ahí el saludo para nuestro periodista de Judiciales y por supuesto alentando a la Argentina. Y bueno, vamos a cambiar de tema, diputado, vamos a hablar un poquito de política. Hablemos. Usted es del partido Ahora Patria y le consulto por esta cena que causó tanta polémica, ¿no? Que veíamos a Carlos Zapata, Emiliano Estrada, Verónica Lía Caliba y a José Urtubey, bueno, una amplitud. Cristina Fiore, Sí, había otro, Cristina estaba Fiore. Mauro Sabadini, Partido ¿Usted Felicidad, estuve yo presente, Bien. estuvieron sindicatos, gremios, estuvo el doctor Yacosa también, varios partidos hubo, varios movimientos sociales, y lo que fue eso fue una cena en la cual se nos invitó para conformar una mesa para charlar respecto a un proyecto de PYME, que era un movimiento de pymes a nivel nacional, que están realizando un proyecto de ley para ir al Congreso. Entonces se estaba haciendo lo que era la presentación de ese proyecto, cuáles eran las ideas, en qué consistía este movimiento nacional, que era la idea de unir las cámaras nacionales, las cámaras pymes provinciales en un movimiento nacional para, bueno, tocar temas que hay que hablar, ¿no? Hoy en día el tema laboral es fundamental, tenemos que generar mayores riquezas, darle mayores posibilidades para que esto pueda contratar mayor mano de obra, para que haya más movimiento, para que más gente se pueda incluir en lo que es el sistema laboral. Bien. El incluirse en el sistema laboral, uno se incluye en lo que es el sistema de seguridad social y tiene posibilidades de ahorrar, bueno, lo que ya sabemos, que creo que todas las familias argentinas cuidan como oro, que es su trabajo. Siempre, bueno, eso fue la reunión, eso fue la noche, y después cada uno, por supuesto, de los dirigentes que estaban ahí, se le ha pedido, la gente que estaba ahí, se pidió que cada uno dé su visión sobre la provincia. Bien. ¿Qué opinaba sobre la provincia? ¿Cuál era su visión? Y cada uno de los dirigentes que estaba ahí dio su versión y su visión sobre cómo está la provincia. Las diferencias son evidentes, son históricas, pero bueno, también hay coincidencia respecto a la situación que atraviesa la provincia, que es muy grave, una provincia que estamos viendo crisis hídrica, pero también estamos viendo crisis de violencia de género, estamos viendo crisis económicas, crisis sanitarias, crisis de seguridad, crisis del sistema penitenciario. Entonces, son varias crisis que, por otro lado, no encuentro una respuesta cierta desde el punto de vista del gobierno, al menos esa es nuestra visión, somos muy respetuosos. Y bueno, hay coincidencias y no hay coincidencias. A nosotros se nos interpeló en ese momento también respecto a la reforma laboral, porque bueno, había sindicalistas, gremialistas y partidos políticos que les preocupa mucho este tema, y nosotros hemos manifestado, bueno, el diputado Carlos Zapata en realidad manifestó cuál es la postura del partido, cuál es la partida desde el punto de vista también de Juntos por el Cambio, y que es necesario dar una... ¿Cómo? ¿Es necesaria una reforma laboral en Argentina? Es necesario sentarnos a plantear nuevas reglas de juego para nuevas formas de realizar un trabajo. ¿No? Tenemos distintos tipos de trabajo. Con la tecnología hoy se ha ampliado muchísimo. Hay gente que trabaja desde su casa, que trabaja a la hora que quiere. Y bueno, hay que tener, la legislación tiene que tener cierta permeabilidad para que pueda las nuevas formas de trabajo encontrar una forma jurídica que al mismo tiempo una protección para el trabajador y también una certeza para el empleador, que tiene que saber cuáles son las reglas de juego que tiene, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene. Y bueno, simplemente fue eso. Ahora después, la repercusión que tuvo, usted verá de dónde nació esa repercusión. Bueno, justamente eso, ¿no? Hablamos de que el ministro Ricardo Villada, que no es cualquier ministro, es el ministro de gobierno, nada más y nada menos. y decidió
digamos, es un momento preelectoral, podríamos decir, y todos los dirigentes se están reuniendo, dialogando, y él particularmente le dio relevancia a esta reunión y la tildó de alta mezcla. ¿Por qué cree que el oficialismo reaccionó de esta manera? Mira, yo no le di mucha trascendencia a la reunión y no le di mucha trascendencia tampoco después a las expresiones del señor ministro. Sí. Después, cuando colegas tuyos me preguntan, me repreguntan y veo que lo ha conmovido, por decirlo de alguna manera, me llama la atención porque este fin de semana cumplimos un nuevo aniversario de democracia. La política argentina estuvo marcada durante décadas por violencia y agresiones constantes. Hemos sufrido muchísimo. Tenemos muertes, desaparecidos, terribles cosas se han vivido. Y ha costado mucho conservar esta democracia, que se hayan alternado presidentes de la manera más democrática posible. Hemos tenido el conflicto de 2001, yo me acuerdo patente, estaba ingresando a la Facultad de Derecho y fue fuerte realmente vivir ese enero, febrero, Sí. Y lo que siguió después, gente comiendo de la basura. De eso nos olvidamos, pareciera ser. Y el famoso que se vayan todos de esa generación no se fueron. Y es difícil que se incorpore gente nueva. Yo soy una persona nueva que se incorpora el año pasado a la política y quiero que más gente se incorpore. Y es difícil realmente. Y este tipo no decir declaraciones ni acusaciones, pero esta suerte de poner en duda la honorabilidad de las personas porque quieran juntarse a conversar respecto a un tema tan importante como son las pymes y la situación de la provincia, me parece a mí que no entra dentro del contexto histórico que debiera ser la política, ¿no? La política debe ser justamente personas diferentes, con ideologías diferentes, con puntos de vista diferentes, que puedan sentarse en una mesa y decir cómo podemos sacar adelante la provincia. Porque si usted espera tener mayoría absoluta y que todos piensen como uno para poder gobernar y cambiar la realidad, eso no va a pasar. Y segundo, si vemos acá en la provincia, el gobierno provincial tiene el poder ejecutivo, tiene la mayoría absoluta prácticamente en el Senado, salvo por 3 senadores, Sí. y tiene la mayoría en el diputado, salvo que somos 4 legisladores, que estamos de la oposición y que votamos siempre de una manera distinta como vota el resto de las bancadas. Y dígame qué cambios trascendentes ha habido en la provincia. Porque a mí también me gustaría hablar de lo que no se habla. Porque se habla de una cena, se habla de fotos, se habla de alianzas, ¿no? Cuando primero se eliminaron las primarias abiertas simultáneas obligatorias, Sí. lo cual hubiera sido un mecanismo democrático y un derecho que ya tenían adquirido los salteños, un derecho político, un derecho humano político que tienen los salteños y se lo ha privado. Y después también, ¿cuáles son las soluciones que trae el gobierno? Porque yo le pongo un ejemplo que duró 4 años con un gobierno en contra nacional, como fue el gobierno de Ulloa. El gobierno de Ulloa, yo era chico, le cuento porque yo era chico, porque me acuerdo de la noticia. Yo no tengo nada que ver con el Partido Renovador, conozco gente afiliada, todo, pero nunca participé de un mitin renovador ni nada. Pero de chico me acuerdo que en 4 años, con el gobierno nacional peronista, Ulloa, que era renovador, Sí. sacaron los bonos, lo cual era una diferencia abismal con 2 provincias vecinas como Jujuy y Tucumán, me acuerdo patente, que ellos tardaron décadas en poder sacar los bonos, fue realmente difícil. Y después tuvimos acá también la crisis del cólera. Mire, yo trabajo mucho con el tema del agua y me acuerdo patente el tema del cólera, fue gravísimo. Y el tema del cólera se solucionó porque, por un lado, con los medios de comunicación, que no eran la cantidad que hay hoy, y se utilizaron de manera efectiva, con los famosos 5 consejos le voy a dar para combatir el cólera. Usted no se acuerda, usted es muy joven. Era una canción y toda una movida que han utilizado, y al mismo tiempo las obras que se hicieron para el lugar donde hacía falta realmente. Nos había afectado muchísimo la imagen de la provincia a nivel nacional. La gente pensaba que por pisar Salta ya se contagiaba de cólera, y tuvimos grandes bajones en lo que es los índices en relación al turismo. Pero se logró salir adelante. Después vinieron otras gobernaciones, en fin, hubo una continuidad de determinadas políticas. Sí. Y le pongo un ejemplo de 4 años. Como 2 temas tan importantes, por un lado el tema de los bonos y de otro lado el tema del cólera, se lograron solucionar. En estos A mí 4 me años eso, queremos ver cómo solucionamos el tema Sí. del agua, cómo solucionamos el tema de la inseguridad, cómo solucionar, eso me interesaría que desde el gobierno, ¿por qué no se nos convoque? Para lo único que se nos convocó fue para consultarnos respecto a eliminar las PASO. Sí. En Y si estos el 4 otro años se hizo algo en este análisis que usted hace de ese gobierno. Mire, ¿Llegó algo?
yo realmente soy de la oposición porque compartimos visiones distintas a lo que comparte el gobierno policial. Y eso es la democracia. Sí. Y eso es lo que hay que celebrar y festejar y conservar. Y no viendo quién se reúne con quién, por qué no me han invitado, no sé. Eso me parece a mí que no hace al problema de los salteños. La gente nos está viendo. Todos sabemos que la política tiene muy mala imagen. Todos sabemos que la gente no tiene fe ya en la política, lo vemos en los índices que la gente que va a votar. Entonces, si de la misma dirigencia política que está acá el gobierno, se menosprecia que se junten sectores distintos, en vez de celebrarlo, que se puedan juntar para tener soluciones. Yo sería del gobierno y diría, bueno, qué bueno que se junten y tráiganme cuáles son las propuestas que tienen. Capaz que es cierto temor a que esto pueda confluir en un frente electoral opositor. Porque bueno, justamente esa es la reacción que llama la atención. De hecho, después vimos que también mantuvieron una reunión con la intendenta, Betina Romero. siempre, sí. Nosotros, yo en particular Sí. como diputado por Capital, Sí, siempre busco tender puentes, tanto con San Lorenzo como con Capital, bien. con los dos municipios. Como le comentaba, yo me puse, si me invitan de la Intendencia, voy a ver qué se inauguró, qué fue lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que falta hacer. Doy mi visión de qué es lo que está bien, lo que yo creo que se pueda mejorar. Y al mismo tiempo, con la Intendencia de San Lorenzo, que me puse en contacto directamente con la Intendencia para ver qué es lo que hacía falta a la hora de pelear este presupuesto. Bien. Y no quiere decir nada, simplemente quiere decir que estoy cumpliendo con el rol por el cual la gente me votó. Así es. Y es mi obligación. Ahí justamente, recuerdo visitas de dirigentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional donde los hemos visto acompañando, de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, y en la última visita de Larreta él habló de la importancia de ampliar Juntos por el Cambio de cara al 2023. Estuvo Pichetto. También estuvo Pichetto. Yo le digo a Sí. alguien, si recuerda cómo era la fórmula de Macri para buscar la reelección, Macri-Pichetto. Sí, ¿Pichetto de dónde venía? sí, del peronismo. ¿Pero de qué peronismo? Sí, de un peronismo más hacia la derecha. Pero de un kirchnerismo. Ajá, sí. Entonces, hoy en día encontrar un encuentro republicano, federal, ¿no? Como es este movimiento que está dentro de Juntos por el Cambio, que es Pichetto, nos parece Sí. saludable. Podemos tener nuestras diferencias, por supuesto, pero celebramos esas diferencias. La democracia tiene que ser celebrar las diferencias. Sí, y esa amplitud, ¿cómo se puede dar acá en Salta? Entendamos que hoy está la UCR, el PRO y ahora Patria. ¿Cómo Sí. piensa la amplitud? ¿Hasta dónde Bueno, puede ampliarse? Eso para nosotros es bastante sencillo, en A el ver. sentido de que nosotros tenemos una mesa provincial que está constituida por un referente de cada uno de los partidos. Por Sí. ahora Patria está Carlos Zapata, por el radicalismo está su presidente, Miguel Nani, y por el PRO está Martín Pugliese, quien está llevando acá adelante la intervención. Y son ellos quienes tienen la obligación, la responsabilidad de la tarea de encontrar los consensos necesarios para armar un frente que sea lo más amplio posible y para llevar una oferta electoral y un plan de gobierno a los salteños. Porque se hablan de candidatos, se hablan de listas, se habla de frentes, de alianzas, pero lo que no se habla son de programas de gobierno. Bien. Justamente empezamos la entrevista hablando de que este presupuesto no refleja un plan de gobierno y me parece a mí importantísimo que se discutan planes de gobierno. Por eso nosotros hemos incluido en el acta de labor, la última sesión, Sí, la obligación de que debatan los candidatos a gobernador. bien. Un Tenemos debate público. Debate público, debate abierto, con 2 instancias de 15 días entre una y otra, como sucede a nivel nacional. Exactamente. Tenemos la ley nacional. Sí. Vemos la región, vemos en Brasil, vemos en Chile cómo se suceden los debates, en Uruguay, vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. ¿Y por qué no queremos debatir acá en Salta? Dígame, ¿por qué no quieren debatir? Mire, recuerdo el último debate que se había propuesto para senadores, que fueron todos los candidatos, excepto el que ganó, Emiliano Durán. También ese tipo de debates le puede jugar a favor o en contra a los candidatos. Pero ¿cuál fue la respuesta frente a este proyecto? ¿Hay una No voluntad, hubo un dictamen en consenso? comisión, no hubo dictamen en comisión. Y era un proyecto que no se nos ocurrió a nosotros, como le digo, ya existe a nivel nacional, existe en otros países, pero al mismo tiempo ya existían antecedentes legislativos presentados por otros legisladores, tanto en el Senado como en diputados de otros partidos políticos. Por Sí. ejemplo, lo había presentado el Indio Godoy. Ah, mire. El Indio Godoy, claramente que tenemos distintos pensamientos, y ellos ya habían presentado en su momento un proyecto muy similar al nuestro, que era de esta diputada Julieta Pregón, del bloque Ahora Salta. Bien.
Pero no tendremos hasta el momento. Es evidente diputado, que hay cuestiones debate. los tenemos que poner de acuerdo cómo sacar adelante la provincia. Bien. Entonces, si nos podemos ver fotos de quién se reúne con quién, en vez de discutir, y mientras sucedía eso, yo había hecho el primer encuentro mundial por el derecho de acceso al agua. Fueron 3 jornadas. Sí. Convocamos a toda la gente del gobierno, nacional, provincial, habíamos convocado también el municipal, y se hicieron paneles donde los especialistas decían cuál es la situación de Salta y qué es lo que recomiendan ellos hacer. Nosotros estamos haciendo ahora un documento con eso, pero ya hicimos un proyecto de ley, que es el Consejo Provincial del Agua, porque la mayor conclusión que sacamos fueron 2. A ver. La primera es que hay agua en Salta. Esa teoría de la escasez, esa teoría de que somos un pueblo olvidado de Dios, de que no cae una gota, eso Sí, es mentira. de que Yo le faltan pongo un lluvias. ejemplo para la gente, perdón que me extienda, pero Sí. usted recordará el incendio en el Cerro 20 de Febrero. Sí. Bueno, ese incendio usted habrá visto que con helicóptero se apagaba con unas bolsas Sí. que tenían agua. ¿Sabe de dónde se sacaba esa agua? ¿De dónde? De las represas que están en los campos militares. Esas represas son, creo, no sé si son 3 o 4, se hicieron hace un par de años, y el agua que estaba ahí, se había juntado, era de lluvias del año pasado. Eso Mire usted si esto lo reserva de agua. multiplicamos a estas reservas, mire si usted nosotros podemos establecer en los canales, las acequias, las cuencas. Muchas veces hablamos de nuestro hermoso Cabra Corral. Usted tiene que saber que en el Valle del Lerma tenemos de manera subterránea 3 cabras